recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares por este medio. Pedimos disculpas por el atraso. Ahí a veces siempre hay complicaciones con la tecnología, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Qué bueno tenerles con nosotros. Vamos a seguir, mis amados hermanos, en la reflexión del libro de Éxodo, en el capítulo 17. Pero vamos a orar, vamos a pedir a Dios la dirección para que Él nos guíe en esta noche. Padre eterno, gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, porque eres bueno, Señor, y porque eres maravilloso. Te rogamos, Padre eterno, que nos guíes, que nos dirijas, Señor, en esta hermosa noche. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Necesitamos de ti, Padre eterno. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres incomparable. Gracias por cada uno de aquellos que nos están viendo. Señor, háblanos en esta noche, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje Jesús sacia nuestra necesidad. Ya reflexionamos, hermanos, en el capítulo 17. Estamos en el libro de Éxodo. Y cómo es que nuevamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se empieza a quejar. Y una palabra aquí que resalta, hermanos, es que nuevamente el pueblo murmuró en contra de Moisés, y lógicamente también lo estaba haciendo en contra de Dios. Ellos dicen: ¿y por qué no nos dejaste allá en Egipto? Nos trajiste aquí al desierto para que muramos nosotros, para que mueran nuestros hijos y también así nuestro ganado. Pero en medio de estas circunstancias, hermanos, y algo que debemos de notar, es muy interesante, es que podemos ver la gracia de Dios. Creo yo que esto es importante que lo notemos. A pesar, hermanos, de la rebeldía del pueblo de Israel, vemos cuando llegan a las aguas amargas y empieza la murmuración, Dios les provee de agua potable. Cuando ellos, hermanos, también empiezan a murmurar porque no hay alimentación, Dios en su gracia les provee, hermanos, de maná
y les provee también de carne, les provee de alimento. Llegamos al capítulo 17 y nuevamente el pueblo empieza a murmurar. No hay agua. Piensan ellos que se van a morir de sed y empiezan a murmurar. Pero en la gracia de Dios, hermanos, vemos de que Dios les provee. Dios provee aguas para que su pueblo beba. Y en este vemos la gracia del Señor a pesar de las quejas de los israelitas, al proveerles generosamente para sus necesidades. Y Dios, hermanos, sigue siendo el mismo hoy y siempre. A pesar muchas veces de nuestras quejas, a pesar muchas veces de nuestras murmuraciones, en su gracia, muchas veces Él manifiesta su mano de poder a nuestro favor. Hoy quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Escuche esto, mi amado hermano, porque es muy importante. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. A Jesús, hermanos, las cosas no se le habían salido de las manos. Él lo tenía todo bajo control. Pero dice el texto, hermanos, que los estaba poniendo ¿a qué? Que los estaba poniendo a prueba. Muy importante esto. Pero esto decía, dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este relato, hermanos, es famoso y describe que Jesús alimenta aproximadamente a 5,000 hombres con 5 panes y con 2 peces. Las personas reconocieron esta escena como un eco de la ocasión en que Moisés proveyó maná en el desierto. Y esto es interesante porque lo podemos relacionar
con el libro de Deuteronomio. Quiero que me acompañe a Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Es interesante, hermanos, porque de esto está hablando Juan, cuando se refiere, hermanos, en el versículo 14 del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así que las personas, hermanos, preguntaban si Jesús era el profeta que había de venir a este mundo. Si Jesús, hermanos, es el nuevo Moisés, entonces quizás él proveería comida gratis de manera habitual. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan y quiero que me acompañe ahora al versículo 30 y versículo también 31. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Escuche esto: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Pero Jesús es más, hermanos, que un nuevo tipo de Moisés que provee pan del cielo. Moisés es apenas un tipo de Jesús. Jesús, hermanos, es el pan de vida. El que a mí viene, dice la Escritura, nunca pasará hambre, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed, dice el versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él ahora, hermanos, Jesús es el pan de vida. Vemos ecos, ¿no? En el libro de Éxodo. Lo hemos visto, hermanos, cómo Dios proveyó del alimento, del maná, del cielo. Y ahora vemos entonces que Él dice que Él es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús mismo ha descendido como el maná para satisfacer al pueblo de Dios. Él satisface nuestra hambre y sacia nuestra sed, así como Dios lo hizo para Israel en Éxodo capítulo 15 al capítulo 17. Jesús, hermanos, satisface de una forma que va más allá de la provisión del pan. Es interesante porque en el libro de Éxodo observamos, hermanos, de que Dios está proveyendo a su pueblo y provee en el plano físico. Ellos tienen sed, ellos tienen hambre, pero eso en un plano físico. Ahora Jesús viene, hermanos, actuando de una manera más profunda y en lo interno del ser humano. Y ahora Él dice: yo soy el pan de vida. Él sacia nuestra hambre. Él sacia, hermanos, nuestra sed. Pero no solamente de una manera física, sino de una manera también espiritual. Cuando entrevistan a personas que tienen mucho dinero, a personas millonarias, a mí personalmente me gustan ver entrevistas
Pero he visto a muchos hombres y mujeres diciendo, he comprobado realmente que el tener posesiones materiales y tener todos los recursos en realidad no han llenado mi vida. Y esto lo dicen personas pues, no creyentes. Y esa es la conclusión. Realmente estas cosas no han llenado mi vida. No me satisfacen. Hay algo más. Y en este sentido, hermanos, Jesús entonces es el pan de vida. Es el que sacia nuestra hambre, el que sacia nuestra sed. Y gloria a Dios porque un día Él salió a nuestro encuentro. Porque un día le conocimos. Jesús mismo, hermanos, ha descendido como el maná entonces para satisfacer al pueblo de Dios. Él satisface nuestra hambre y sacia nuestra sed, así como Dios lo hizo para Israel. Jesús, hermanos, satisface de una forma que va más allá de la provisión del pan, como lo estaba diciendo. Jesús da vida eterna a su pueblo. Aleluya. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nadie más va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Él ahora, hermanos, es ese pan de vida. Jesús, por medio de Él, nosotros tenemos vida eterna. Es interesante porque Jesús no siempre nos da lo que queremos, pero sacia nuestras necesidades más profundas. Jesús, hermanos, nos da identidad, perdón y una relación con Él. Hoy nosotros tenemos esa oportunidad de podernos relacionar con Jesús, de podernos relacionar con su Santo Espíritu y poder tener una relación, hermanos, con el Señor y dejar que Él sacie nuestras vidas. Que podamos comer de ese alimento espiritual y que podamos beber, hermanos, de esa fuente espiritual. Jesús entonces nos da identidad, perdón y una relación con Él. Sobre todas las cosas, hermanos, nos da vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero ahora en Él nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna. Nosotros, hermanos, estábamos sumergidos en el pecado. Eso quiere decir también que estábamos muertos, pero en Jesús, hermanos, nosotros ahora tenemos vida y tenemos vida eterna. Nos da un futuro eterno también en la presencia del Señor. Jesús, hermanos, se entrega a sí mismo y ese es un regalo que perdura más allá de la muerte. Nosotros, hermanos, buscamos regularmente la satisfacción en las riquezas, pero las riquezas se corrompen. Buscamos, hermanos, la satisfacción en nuestras carreras académicas, pero en el mejor de los casos, hermanos, pues las carreras, ya sea una carrera académica, una carrera laboral, hermanos, termina en un retiro, ¿no? Buscamos satisfacción en la admiración de las otras personas y muchas veces buscamos que las otras personas nos admiren, pero nuestra apariencia, hermanos, se desvanece y nuestro poder desfallece, o aparece alguien más admirable, alguien más carismático.
Buscamos satisfacción en las relaciones, pero las personas nos traicionan muchas veces y nos abandonan. Incluso estas cosas permanecen y nosotros no lo hacemos. Morimos y la muerte, hermanos, nos roba de todas estas cosas lo que hemos vivido, ya que no nos llevamos ninguna cosa con nosotros. Quisiéramos ser como los faraones, ¿no? Que en sus tumbas pues trataban de meter sus reliquias, trataban de llevárselas al otro mundo. Pero sabemos muy bien que no podemos llevarnos nada material. Pero Jesús va más allá, hermanos. Y Jesús nos ofrece vida eterna. Nos da vida aquí. Nos da vida ahora. También. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero ahora, hermanos, estamos vivos. Ahora tenemos vida. Pero también tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. Necesitamos de Jesús entonces. La muerte, hermanos, no nos despoja de Jesús. No nos puede despojar de Jesús. Todo lo contrario, nos abre la puerta a una mayor experiencia de su gloria. Debemos de creer que Jesús es suficiente y comprobar, hermanos, de que Él es el maná de vida, que Él sacia nuestra hambre espiritual, que Él sacia nuestra sed. ¿De qué fuente estás bebiendo? ¿De qué fuente estás bebiendo? Jesús le dijo a la mujer samaritana: si bebieres del agua que yo te daré, jamás volverás a tener sed. Mis queridos hermanos, tenemos que ir a Jesús. Tenemos que beber de esa fuente inagotable. Y para eso tenemos esa ventaja, hermanos, extraordinaria de poder tener una relación con Jesús, de poderle buscar y permitir que Él llene nuestras vidas, podernos saciar con su presencia. Lo interesante en el relato, hermanos, de el Evangelio de Juan capítulo 6, la pregunta aquí es: ¿cómo respondieron los oyentes a Jesús? Muy interesante. Estamos en Éxodo capítulo 17 y vemos, hermanos, de que Dios ya les ha proveído de pan, les ha proveído alimento, les ha proveído, hermanos, de agua potable para que ellos puedan beber. Ahorita se encuentran en una circunstancia difícil, pero nuevamente vuelven a murmurar. Ahora vamos a Juan capítulo 6, hermanos, y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo respondieron los oyentes de Jesús? Y la respuesta es: se quejaron. Versículo 41. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 6. Y el versículo 41 dice, y vea, esta palabra nuevamente resalta: murmuraban entonces de él los judíos por lo que había dicho. ¿Le parece conocido ya esto? Ya lo vimos en el libro de Éxodo. Y murmuraban. Y nuevamente, hermanos, sucede lo mismo. Y dice el texto: murmuraban entonces de él los judíos. Ahora se está tratando de Jesús.
La murmuración, hermanos, ya ahorita ya no es contra Moisés, contra Aarón. No, la murmuración ahora es en contra de Jesús. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. El pueblo, hermano, responde ahora entonces con queja. Responde ahora con murmuración. Porque él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Es como si regresáramos, hermanos, al libro de Éxodo. Como que si regresáramos, hermanos, al capítulo 16, capítulo 17, y vemos, hermanos, nuevamente la murmuración, cómo el pueblo está murmurando. Y recuérdese, hermanos, de que Jesús, acaba de alimentar. Ellos han visto hace un momento, vieron cómo Dios multiplicó los panes, los peces, y él por eso es que hace esta declaración: yo soy el pan que descendió del cielo. Pero ellos responden, hermanos, murmurando y quejándose. Él es el hijo del carpintero, pensaban ellos. ¿Cómo pudo venir el del cielo? Si nosotros conocemos a su papá, nosotros conocemos a su mamá, nosotros conocemos a sus hermanos. ¿Y cómo es que ahora él se atreve a decir entonces de que yo soy el pan que descendió del cielo? Nosotros sabemos muy bien que él no descendió del cielo. Conocemos a sus padres, conocemos a su familia. Y empiezan, hermanos, entonces con la murmuración. Las palabras de Jesús en Juan capítulo 6 están llenas, hermanos, de invitaciones a venir a Él para hallar vida y para hallar plenitud. Y les está haciendo la invitación para que ellos vengan, para que vengan a Jesús. Porque en Jesús, hermanos, hay vida. Porque en Jesús, hermanos, hay plenitud. Porque en Jesús, hermanos, hay identidad. Pero ellos no quisieron. Lo rechazan. Murmuran en contra de Jesús. Se quejan. ¿Cómo puede ser ahora que el hijo del carpintero ahora nos venga a decir que él descendió del cielo? Pero entre estas invitaciones encontramos un mandamiento, y este es: dejen de murmurar. Y Jesús, hermanos, en el versículo 43 dice de la siguiente manera: Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. No murmuréis entre vosotros. Jesús, hermanos, da aquí un mandamiento, da una orden y dice: no estén murmurando. Era el error en el cual había caído el pueblo israelita, hermanos, allá en el libro de Éxodo. Y nuevamente ahora vemos con Jesús que están, hermanos, cometiendo el mismo error. Ahora ellos están murmurando y les dice Jesús: dejen de murmurar. Murmuramos, hermanos, y nos quejamos cuando perdemos la perspectiva. Reducimos nuestros horizontes de manera que solo vemos nuestros problemas. Y me gustaría finalizar, hermanos, en esta noche. ¿Cuántas veces nos enfocamos en nuestros problemas? Indiscutiblemente, hermanos, vivimos en una sociedad que es experta, que nos hace saber qué es lo que nos hace falta.
Vienen fechas, hermanos, de mucho consumismo. Vienen fechas de mucha frustración también para mucha gente. No pueden obtener cosas materiales, todo lo que ellos quisieran. No lo pueden obtener. Algunos se endeudan, estas son fechas para endeudarse, para topar sus tarjetas de crédito. Porque vivimos en un mundo, hermanos, donde se está viendo constantemente qué es lo que nos hace falta. Nos enfocamos, hermanos, en nuestros problemas. Nos enfocamos en nuestras carencias. Esta semana escuchaba una entrevista donde un escritor no cristiano, él decía: yo doy gracias por el latir de mi corazón. Yo doy gracias porque puedo respirar. Doy gracias porque puedo ver. Hermanos, porque las bendiciones de Dios son innumerables. Y lo más maravilloso es que nosotros tenemos ese pan que descendió del cielo. Ese pan que descendió del cielo, hermanos, es Jesús. Es Jesús que vive y reina en nuestros corazones. Pero nos desenfocamos con facilidad. Nos enfocamos, hermanos, en nuestros problemas, en las carencias, cuando deberíamos de enfocarnos en todas las bendiciones que Dios nos da a diario. Si usted hoy tiene un techo en donde refugiarse, le cuento que es un privilegiado, porque hay un gran porcentaje de seres humanos que no tienen un techo. Si usted hoy tuvo alimento, usted es una persona muy privilegiada, porque muchos el día de hoy no tuvieron la oportunidad ni siquiera de comer un plato de frijoles, un plato de arroz. Nosotros sí tuvimos ese privilegio. Y lo más importante es que nosotros conocemos a Jesús, que nosotros tenemos esperanza. Rápidamente, hermanos, quitamos nuestros ojos de Jesús, así como Pedro, cuando empezó a caminar sobre las aguas. Dice la Escritura que mientras él tuvo puesta su vista en Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Él estaba caminando, pero desvió, hermanos, su mirada de Jesús. Y se empezó a dar cuenta de las circunstancias, se empezó a dar cuenta de la tempestad. Y cuando su mirada la quitó de Jesús, hermanos, y la puso en las circunstancias, entonces se empezó a hundir. Es cierto, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Todo está subiendo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a la tienda, vamos a comprar nuestras tortillas y nos damos cuenta que todo, hermanos, está subiendo. Pero no debemos de perder el enfoque. No debemos de perder nuestra confianza. Y nuestra confianza, hermanos, está en Jesús. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en Jesús. Él es proveedor. Él no nos ha dejado. Y no nos dejará. Aleluya. Él no nos va a dejar. Él, hermanos, a pesar de la rebeldía,
del pueblo de Israel, Dios no los ha dejado y no los ha abandonado. Allá en las aguas amargas les proveyó de agua, hermanos, potable. Cuando tenían hambre, sació su hambre, les proveyó de pan, les proveyó de carne. Cuando ellos tuvieron sed nuevamente, Dios les proveyó agua a través de la roca. Hermanos, Dios es nuestro proveedor. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros entonces? Estar enfocados en Jesús. Ver a Jesús, mis queridos hermanos. Él no nos va a dejar. Él no nos va a abandonar. Lamentablemente, buscamos, hermanos, nuestra satisfacción en otros lugares. Y creo yo que ese es el error, hermanos, que muchas veces hemos cometido. Buscar satisfacción en otros lugares donde no nos conviene. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús. En Él debemos estar, mis queridos hermanos. En Él vamos a estar satisfechos. Pero cuando quitamos nuestra mirada en Él, pensamos que las cosas materiales entonces nos van a dar satisfacción. Creemos que una persona nos va a dar satisfacción. Creemos que esto o que el otro nos va a dar satisfacción. Y perdemos, hermanos, el rumbo de nuestra vida. En esos momentos, Jesús entonces nos invita a mirar nuestras vidas desde la perspectiva de la cruz y desde la perspectiva de la eternidad. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en Él, en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Aleluya. Nosotros, hermanos, ya no caminamos por vista. Nosotros caminamos por fe. Puesta nuestra mirada en Jesús. Puesta nuestra mirada en Jesús. Aleluya. Si Él, hermanos, si el Padre nos dio a su Hijo para morir en una cruz para que nosotros tuviésemos vida eterna, ¿cuánto más no nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Y lo más maravilloso de esto trasciende, hermanos, la eternidad. Porque en Jesús nosotros tenemos vida eterna. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque has hablado en nuestras vidas. Señor, porque con facilidad desviamos nuestra mirada. Con facilidad, Señor, nosotros nos alejamos de ti. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a seguir confiando en ti a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, Señor, que estamos viviendo, de estos tiempos difíciles. Pero te ruego, Padre eterno, que sigas manifestando tu mano de poder. Tú conoces, Señor, las necesidades de mis hermanos y te pido que te puedas glorificar, Señor, en sus vidas. Llénales de tu presencia, Señor, que ellos no se alejen de ti, que ellos, Señor, tengan puesta su mirada en ti. Señor, las personas nos van a defraudar, las instituciones nos van a defraudar, sistemas de gobierno, Señor, nos van a defraudar, pero tú, Señor, nunca nos vas a defraudar. Ayúdanos a seguir confiados en ti, Señor, a confiar en ti, Padre eterno, porque tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas. Porque a pesar muchas veces de nuestra rebeldía, tu gracia, Señor, se manifiesta. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice a mis hermanos en este resto de semana. Guárdales. Protégeles. Llénales, Señor, de tus ricas y abundantes bendiciones. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, les invitamos a nuestro servicio este domingo, nuestro servicio presencial
Este domingo a las 9:30 de la mañana damos inicio. Será un privilegio poderle ver, poderle tener con nosotros. Están cordialmente invitados. Por favor, también síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, ahí nos encuentran como Ministerio Renacer. También nos pueden encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala, y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Compártalos también, que es una manera en la cual usted nos ayuda a nosotros. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una feliz noche. Hoy nos acercamos sin temor, Tal y como somos los amamos. Y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que anhelé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta.